Pues ya estamos con esto que es de macro, vamos con consumo, ahorro e inversión. Primero que nada, vamos a ver lo que es la teoría del ciclo de vida, de lo que es el consumo. La hipótesis del ciclo de vida es una teoría que aborda el comportamiento del consumo a lo largo de vida de un individuo. Según esta hipótesis, los consumidores no siempre son previsores y la dificultad para distinguir cambios permanentes y transitorios afecta sus decisiones de consumo. Además, factores como el deseo, dejar herencias o la extinción de planes de jubilación influyen en el ahorro y en el consumo. Y es que normalmente no son los mismos ingresos, ni también te rinde lo mismo cuando a lo largo de tu vida, cuando vas creciendo y por ejemplo, no es lo mismo cuando eres soltero que cuando ya estás casado. No es lo mismo cuando ya estás casado que cuando ya tienes hijos. No es lo mismo cuando ya tienes hijos y esos hijos ingresan a la escuela porque comienza a haber más gastos, por lo cual no puedes permanecer toda tu vida con el mismo nivel de consumos, ¿no? Así como la imperfección del mercado financiero también afecta la capacidad de los individuos para trasladar ingresos futuros al consumo presente. En resumen, la hipótesis del ciclo de vida sugiere que el proceso de que el consumo se basa en la seguridad de ingresos constantes y no en variaciones temporales. En cuanto a demografía y consumo, investigadores como Ando y Modigliani incorporaron la noción de la demografía en modelos de consumo. Argumentaron que el consumo depende de los ingresos que a su vez están influenciados por la edad del individuo, que era más o menos lo que les comentaba hace un momento. Por ejemplo, un aumento en la proporción de personas en edad madura podría disminuir la propensión marginal a consumir, mientras que un aumento en la proporción de los jóvenes podría aumentarla. Y es que es normal que un joven eh, consuma más productos, eh, también conocidos como gadget, ¿no? Gadget tecnológicos, porque, por ejemplo, un casado se conforma con el celular que trae mientras siga sirviendo, ¿no? Mientras que el joven, pues cuando tiene la posibilidad de comprar el nuevo, pues se compra el nuevo, ¿no? Porque no tiene ninguna responsabilidad financiera. La llegada de los baby boomers a la jubilación en países como Estados Unidos, Canadá y Australia podía afectar el ahorro y el consumo total. Consumo y macroeconomía. Desde una perspectiva macroeconómica, el consumo es crucial para la economía. El gasto de los consumidores impulsa la demanda agregada y afecta el crecimiento económico. Durante las fases alcistas, el aumento del empleo y la mejora económica suelen ir acompañados de un incremento en el consumo. Por el contrario, en fases bajistas, el consumo puede disminuir, lo que lleva a medidas de política fiscal o monetaria por parte del gobierno. En conclusión, la primera conclusión que tendremos el día de hoy, porque son tres temas diferentes, se puede decir que el estudio del consumo dentro del enfoque macroeconómico nos permite comprender cómo las decisiones individuales afectan la economía en su conjunto. El análisis de las teorías y patrones de consumo es esencial para diseñar políticas económicas efectivas y promover el bienestar en general. Y es que esas políticas económicas no se pueden dar de forma general, sino más bien que deben ir enfocadas hacia grupos poblacionales delimitados por factores de la edad, ¿no? Ya que en algunas ocasiones las personas que ya pasan de cierta edad
pero que ya tienen derecho a una pensión, van a continuar con la posibilidad de seguir aportando a la economía mediante el consumo con lo que tienen de su pensión, ¿no? Bueno, ahora vamos a la definición del ahorro, que es otro factor bastante importante en temas macroeconómicos, ¿no? El ahorro se refiere a la parte de los ingresos que no se distinguen al consumo inmediato, sino que se reserva para ser utilizada en el futuro. Es la cantidad de dinero que una persona o una empresa decide no gastar y almacena para su uso posterior. En términos más sencillos, acumular es guardar dinero para utilizarlo en el futuro. ¿Cuál es la importancia de esto en la macroeconomía? Bueno, se puede decir que a niveles macroeconómicos el ahorro desarrolla un papel crucial, ya que conlleva estabilidad económica, financiamiento de inversiones y relaciones con las inversiones. ¿Por qué podemos decir, por ejemplo, que se habla de financiamiento en las inversiones? Bueno, cuando las personas ahorran, están acumulando capital que puede ser utilizado para financiar proyectos de inversión. Esto a su vez genera empleo y estimula el crecimiento económico. Esto es más fácil que se llegue a dar sobre todo en temas como, por ejemplo, eh, inversiones de gobierno. Por ejemplo, el gobierno tiene un proyecto para invertir en un nuevo aeropuerto. Bueno, entonces va a sacar a la Bolsa Mexicana de Valores pues el proyecto en forma de herramientas de inversión denominadas CETES, en la cual pues es una tasa muy baja de riesgo porque pues es un ingreso seguro, ¿no? Y bueno, métodos de ahorro. Existen diversos métodos para acumular dinero, por ejemplo, cuentas de ahorro, inversiones en acciones o bonos, que era más o menos lo que les estaba diciendo anteriormente, y preparación para la jubilación. Esta última se trata de reservar dinero para la jubilación mediante inversiones a largo plazo que pueden generar rendimientos sustanciales con el tiempo. De hecho, muchas aseguradoras pues están o invierten en ese sentido, ¿no? En este tipo de herramientas, incluso desde un principio te dicen, eh, ¿con cuánto te quieres pensionar? Ok, te voy a hacer un plan en el que durante tantos años, durante tantos meses, cada mes o cada quincena, vas a estar aportando cada cantidad de dinero, y cuando llegues a la edad de pensionarte, vamos a ver si reúnen ya todos los requisitos y se te comienza a pagar lo que ahorraste durante dicho periodo de tiempo, ¿no? Y de hecho muchas de ellas tienen a su disposición calculadoras financieras que te hacen ese tipo de cálculos para que tú mismo puedas determinar de cuánto sería más o menos tus aportaciones que tendrías que estar dando, ya sea quincenales o mensuales, o según el periodo en el que acuerden, ¿no? En cuanto al impacto en la economía, el ahorro contribuye a la formación de capital y crecimiento económico. Cuando las personas ahorran más, hay más recursos disponibles para la inversión y lo que estimula la actividad económica. Por el contrario, un bajo nivel de ahorro puede afectar negativamente el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Conclusión 2, esto es sobre el ahorro. En resumen, el ahorro es esencial para evaluar la salud general de una economía, proporciona una fuente de fondos para la inversión y ofrece una red de seguridad durante dificultades económicas. Y aquí es donde entran alguna serie de herramientas gubernamentales con este fin, como son la implementación o la salida al mercado de los tan conocidos CETES, ¿no? Y bueno, el equilibrio entre el ahorro y el consumo es clave para un sistema económico sólido.
Y por último, definición de inversión. La inversión consiste en las adiciones al stock de capital de una nación durante un año. Puede manifestarse como gastos en capital físico productivo, como la construcción de edificios o la adquisición de maquinaria. Sobre todo esto se ve muy reflejado o es un ejemplo bastante visible en la construcción de infraestructura, aunque suene como Peña Nieto. ¿Por qué? Porque mucha de ella es operada por el gobierno. Por ejemplo, la construcción de una nueva autopista que de entrada sabes que va a cobrar una cuota, que va a estar normalmente administrada por el gobierno y que te va a estar dando pues un ingreso, ¿no? A eso se le denomina inversión. ¿Por qué? Porque sí es cierto que tiene un costo inicial, pero un costo que sabes que a la larga vas a recuperar, ¿no? También incluye cambios en los inventarios, ya que estos afectan al gasto total en bienes y servicios. ¿Cuáles son los tipos de inversión? Inversión residencial, inversión fija no residencial, inversión en capital humano e inversión en inventario. Pues de aquí, ¿cuál podrá generar más dudas? Yo creo que todas las demás se entienden. Por ejemplo, la residencial, que implica la construcción o adquisición de viviendas que proporcionarán servicio de vivienda a lo largo del tiempo, ¿no? Y es decir, siempre te va a resultar rentable, ya sea que seas una persona normal o que seas gobierno, en invertir en este tipo de situaciones, ¿no? Ya sea que lo hagas mediante los institutos de vivienda o tú como persona, como primera inversión para tu vida personal, pues lo hagas mediante la adquisición de un bien inmueble, ¿no? Importancia de la inversión en la macroeconomía. La inversión es crucial para incrementar la producción, generar empleo, mejorar la infraestructura, impulsar el crecimiento económico, ¿no? Y por último, determinantes de la inversión, es decir, qué aspectos juegan un papel fundamental. Bueno, pues tenemos la tasa de interés, el ingreso y la relación con la que Q de Tobin. Es una fórmula que de hecho esas ya las habíamos tocado en algún momento cuando hablamos por ahí de aspectos financieros, ¿no? Que no es el caso en este momento, ¿no? Se puede decir en resumen que la inversión es un componente esencial para el crecimiento económico y la estabilidad. Su análisis y promoción son fundamentales para el desarrollo sostenible de una economía. Sobre todo para el gobierno resulta bastante eh, rentable hacer mm, inversiones, sobre todo en la construcción y desarrollo de infraestructura, porque a la larga le va a resultar rentable, ¿no? Hay algunas empresas incluso que llegaron a ser en su momento de su poder, que también les resultaba rentable, como era, por ejemplo, eh, pues por ahí la administración de teléfonos, con Teléfonos de México, actualmente los Cipuerza, porque le abre toda una gama de posibles inversiones, como por ejemplo la generación de energía limpia, eh, porque no solo puedes generarlo, sino que al ser una empresa que está en boga, que está en crecimiento, todo ese tipo de tecnologías limpias, fácilmente puedes generar algún tipo de bono, algún tipo de instrumento financiero que puedes colocar en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Ahí nada más es cuestión de echarle un poquito de coco y de un poquito de calculadora, ¿no? Y en resumen, encontrar un equilibrio entre el consumo, el ahorro e inversión
es esencial para una salud financiera sólida, sobre todo cuando hablamos en temas macroeconómicos y más bien quien es el responsable de cuidar estos aspectos, pues es sobre todo el gobierno, ya que recordemos que la macroeconomía se utiliza en aspectos que van más enfocados hacia el gobierno, ya que cuando hablemos de microeconomía, ya sí van enfocados hacia la empresa y hacia la persona, ¿no? Al planificar nuestras finanzas debemos considerar nuestras necesidades actuales, metas futuras y tolerancias a riesgo. Por ejemplo, ahora sí volviendo al aspecto personal en el tema de la inversión. ¿Tú qué tipo de inversor eres? Si no te gusta el riesgo, si no soportarías una pérdida fuerte, pues puedes invertir en tasas que tienen un riesgo muy bajo, en instrumentos que tienen un riesgo muy bajo, como el que les estuve mencionando, que son los CETES gubernamentales, ¿no? En los cuales casi casi es seguro que tu inversión regrese. Recuerda que cada decisión financiera cuenta y puede marcar la diferencia en nuestro bienestar económico. Sobre todo, lo último que vimos de las pensiones, porque ahora que estás joven y en plena edad de trabajar, todo ingreso que sea que te esté sobrando, todo excedente, puedes comenzar a invertirlo, incluso contratar un seguro para que al momento de llegar a la edad de pensionarte, pues le estés pagando a ese seguro, ¿no? Y bueno, por el momento sería todo. Hasta aquí lo vamos a dejar, eh, ya que pues quedamos que estos son temas muy cortitos para que se los echen, pero para que tengan el conocimiento en general de aspectos macroeconómicos y cuando les pregunten, oye, ¿qué crees? ¿Subió la gasolina y todos mis precios subieron? ¿Hay inflación? Y puedas contestar según lo que ya sabes, ¿no? Así que por hoy ahí la dejamos y que tengan un buen día.